Me llamo Matilde Herrera y tengo 78 años. Vivo sola, en una casa antigua que apenas ha cambiado desde que la compré con mis propios ahorros, hace más de 40 años. No hay nada lujoso en mi hogar, pero cada rincón guarda una historia. Cada mueble ha sido testigo de años de trabajo silencioso, de noches sin dormir, de pequeños triunfos domésticos que nadie celebró más que yo misma. Mis días transcurren tranquilos, aunque no por eso sin peso. Me levanto temprano, siempre a la misma hora, por costumbre más que por necesidad. Caliento agua en la tetera de porcelana que me regaló doña Amalia, la vecina que ya partió hace tiempo, y me siento junto a la ventana del comedor para ver cómo despierta el día. No es que el amanecer cambie mucho. Los mismos tejados, las mismas palomas, los mismos árboles que cada otoño pierden sus hojas con una dignidad envidiable. Pero yo sí he cambiado. Mi cuerpo, antes ágil, ahora se mueve con lentitud. Mis manos, que una vez bordaron manteles con la vista fija y el pulso firme, tiemblan a veces al abotonar una blusa. Y sin embargo, no me quejo. No es mi estilo. He vivido demasiado como para desperdiciar lo que me queda en lamentos vacíos. Tuve una hija, Marina, a la que crié sola desde que era apenas un bultito abandonado en una cuna de hierro, en el orfanato San Joaquín. Muchos creen que fue mi hija biológica, y a estas alturas no me molesto en corregirlos. Para mí, lo fue en todo menos en sangre. Yo, que entonces era novicia en el convento del Sagrado Corazón, la vi una madrugada llorar como si el mundo se le hubiera roto antes de empezar. Nadie la reclamaba. Nadie preguntaba por ella. Y yo, sin pensarlo demasiado, rompí mis votos y la tomé en brazos. Fue el principio del fin de mi vida religiosa, pero también el inicio de algo que le dio sentido a todo lo demás. Salí del convento con una maleta, un acta de tutela provisional firmada con el sello de la misericordia, y una niña que apenas sabía respirar, sin sobresaltarse. Le puse Marina porque en mi infancia, cuando iba al río con mi padre, él siempre decía que el agua lo curaba todo, y yo quería que ella también me curara, sin saber que con el tiempo sería ella quien me rompería en silencio. Trabajé de lavandera, de cocinera, de empleada doméstica, de costurera, todo lo que ofreciera un salario digno y me permitiera estar en casa por las tardes, para recibir a Marina con un vaso de leche caliente y una pregunta sincera. ¿Cómo te fue hoy, mi amor? Nunca faltó pan en la mesa, aunque a veces yo no comía para que ella repitiera. Nunca faltó abrigo en invierno, aunque yo me tapara con mantas remendadas que ya no abrigaban. Marina fue mi todo. Cada decisión que tomé, desde la ropa que usaba hasta el barrio en el que vivíamos, estuvo pensada para su bienestar. Cuando cumplió 15 años y quiso tener una fiesta como sus compañeras, vendí mis anillos. Cuando dijo que le avergonzaba que la recogiera en la escuela con mi delantal de trabajo, me cambié de ropa una cuadra antes y me peinaba en el vidrio de una tienda cerrada. Así soy yo. Así fui siempre. No por debilidad, sino por amor, un amor que no pedía nada a cambio, aunque secretamente soñaba con un gesto de reconocimiento, una palabra de gratitud, algo que me hiciera sentir que no me había desvanecido por completo en el acto de criarla. Los años pasaron. Marina creció, estudió, se casó, se fue a vivir al extranjero. Me dejó en esta casa con promesas de visitas que fueron espaciándose hasta desaparecer. A veces me llamaba en Navidad o en mi cumpleaños, pero la voz al otro lado del teléfono era cada vez más lejana, como si habláramos desde planetas distintos. Luego nació Lucas, mi nieto, a quien conocí de bebé pero que apenas veía en fotos, siempre sonriente junto a un árbol de Navidad o en parques que no sabría ubicar en un mapa.
No puedo decir que lo conociera de verdad. No fui parte de su infancia como lo fui de la de Marina. Fui, a lo mucho, un rostro amable en videollamadas que duraban menos de lo que tarda en hervir el agua. Hace un año, Marina me llamó para decir que ella y su esposo debían irse por trabajo a Boston por una temporada y que Lucas se quedaría conmigo. Tenía entonces 16 años y una rebeldía nueva que yo no conocía. No fue una petición, fue una instrucción. «Es solo por unos meses, mamá», me dijo. «Tú sabes, como en los viejos tiempos, cuando podías con todo». Yo asentí en silencio, aunque por dentro sentí un viejo temblor, el de las decisiones ajenas que se imponen como destinos. Preparé el cuarto de visitas, puse sábanas limpias, guardé mis libros para dejarle espacio en la estantería. Compré yogur y cereal, aunque no me gustan. Cuando llegó, apenas me saludó. Tenía auriculares puestos y una expresión de fastidio en la cara, como si quedarse conmigo fuera un castigo, como si yo fuera una carga que debía soportar. Desde entonces, he sentido cómo cada gesto mío le resulta incómodo. Si le hablo, pone los ojos en blanco. Si cocino, no toca el plato. Me pidió que no lo acompañara a la escuela, que no mencionara delante de sus amigos que soy su abuela. Una vez, al cruzarse con un conocido en la plaza, dijo que solo estaba cuidando a una vecina mayor por encargo de su madre. Me dolió, pero no dije nada. No tengo ya la energía para escándalos. Y además, ¿para qué? Los jóvenes no comprenden lo que implica olvidar a quien te cuidó sin pedir nada. Él no sabe de mis noches en vela, de las veces que dejé de ir al médico para pagar la vacuna de Marina, de las lágrimas que escondí para que ella no me viera rota. Lucas me mira como si yo fuera un estorbo, una figura sin historia, un mueble viejo que no combina con su vida moderna. Y, sin embargo, no sabe que su madre, a la que tanto admira, solo está viva y de pie gracias a esta mujer arrugada, a la que ahora le da vergüenza admitir como abuela. A veces me pregunto si hice bien, si entregar mi vida entera a alguien fue un acto de fe o de ceguera. Pero después me recuerdo que lo hice por amor, y que el amor, cuando es verdadero, no garantiza retorno, solo propósito. Yo viví para Marina. Ahora me esfuerzo por no desaparecer también para Lucas. Porque aún queda algo que él no sabe, algo que no está en fotos ni en redes sociales, pero que duerme entre las cartas escondidas en mi escritorio, entre las cicatrices de mis manos, entre las palabras que aún no me ha permitido decir. Y cuando ese algo salga a la luz, porque sé que saldrá, quizás, solo quizás, Lucas comience a verme. No como una sombra del pasado, sino como el fundamento de su presente. Y entonces, tal vez, ya no me avergüence más. Tal vez entonces me llame por mi nombre, abuela, y lo diga con orgullo. Era un lunes cualquiera, de esos que no prometen ni esperan nada. El cielo amaneció con ese gris sin dramatismo que suele traer viento, y las hojas del naranjo del patio giraban en círculos lentos, como si también estuvieran dudando de si caer o no. Lucas había salido temprano, como de costumbre, sin despedirse, con los auriculares puestos y la mochila colgando de un solo hombro, como si ese equilibrio torcido fuera parte de su identidad. Yo le preparé su pan con palta, aunque sabía que probablemente lo dejaría en la bolsa hasta endurecerse. Hice también su batido de plátano, por si acaso ese día sentía hambre o remordimiento, pero lo dejó sobre la encimera como un objeto ajeno, como algo que se le había olvidado llevar de una casa que no era realmente suya. Me quedé sola, como siempre, con el vaso aún frío y una nostalgia que no podía justificar, porque ni siquiera me habían prometido compañía, solo temporalidad.
Me dediqué a limpiar la vitrina del comedor, esa donde guardo las pocas cosas que me recuerdan que alguna vez fui joven. Un plato de porcelana que heredé de mi tía Esther, el reloj de pulsera que me regaló una alumna cuando aún daba clases nocturnas. De lectura para adultos, una figura de cerámica rota que Marina modeló con torpeza a los 7 años, y que se negó a pintar, porque ya estaba bonita así, toda blanca. De pronto, al mover unos libros, una carpeta vieja cayó al suelo. Era la de documentos de Marina. No la había tocado en años. Allí estaban copias de su acta de nacimiento, el informe social de su adopción, fotos con mi firma detrás donde escribía «mi hija», «mi orgullo», recortes de periódicos sobre el orfanato que había sido cerrado por negligencia. Pensé en volver a guardarlo todo, pero una parte de mí sintió que, quizás, algún día, Lucas debería ver esto. No por mí, sino por ella, para que entendiera que su madre no fue simplemente una mujer que creció y se marchó, sino una niña que fue salvada de un olvido mucho más oscuro. Esa misma tarde, mientras cocinaba lentejas y pensaba si debería intentar nuevamente hacerle sus panqueques favoritos, que, claro, jamás reconocería que le gustan. Sonó la puerta con un golpe seco. Lucas regresaba antes de lo habitual. Cosa rara en él. Tiró la mochila al suelo, pasó de largo hacia el pasillo sin mirarme, y al momento regresó con la cara desencajada. En una mano traía uno de los papeles de la carpeta, en la otra, mi vieja lupa, esa que usaba cuando los números pequeños comenzaban a escabullirse de mis ojos. «¿Qué es esto?», preguntó sin preámbulo, alzando el papel como si fuera una acusación. «Son documentos antiguos», respondí, sabiendo que no bastaría. «¿Tú no eres su mamá? ¿O sí? ¿O qué eres entonces?». Me senté con cuidado en la silla más cercana. El calor de la olla aún se sentía en el aire. Y sin embargo, me invadió un frío de esos que no vienen del cuerpo. «Sí lo soy», dije. «Pero no de la manera en que tú piensas». Lucas caminó por la cocina como un animal enjaulado. Murmuraba cosas para sí, incomprensibles, y al final soltó un suspiro largo, como si todo le quedara grande. ¿Por qué nadie me dijo nada? ¿Por qué ella nunca me lo dijo? Porque no era una historia que ella supiera completa, porque tú nunca preguntaste, porque a veces el silencio parece más fácil. ¿Esto es verdad? ¿De verdad fue abandonada? ¿Tú la sacaste de ahí? Tenía 3 días. Nadie la había tocado más que para alimentarla. No tenía nombre. Y yo no podía mirar a otro lado. Lucas se sentó al fin, sin mirarme. Sus ojos no eran los de su madre, pero tenían ese mismo brillo apagado cuando algo lo superaba. En la mesa estaban los cuadernos que había dejado en la mañana. Uno de ellos estaba abierto en una página donde se leía el título: Proyecto de Historia Familiar. Recordé que hace unos días mencionó que debía hacer una exposición en clase sobre alguien importante de su familia. Un relato con documentos, fotos, entrevistas. No le di mayor importancia en su momento. Pensé que haría algo sobre su padre, o incluso sobre Marina, con alguna historia superficial que leyó en las redes sociales. Nunca imaginé que revolvería mis cajones. Tenía que elegir a alguien, dijo al cabo de un rato. A alguien que hubiera hecho algo especial. Pensé en mamá, pero no encontré nada. Busqué en internet y... no hay nada. Guardé silencio. Él levantó la vista, como buscando algo en mi cara. Alguna grieta que le diera una excusa para dejar de creer en mí. No la encontró. ¿Tú le diste tu apellido? No el legal.
Le di el que me quedaba. El cariño, la comida, la cama caliente, el miedo escondido. No hubo papeles al principio, solo decisiones. Volvió a mirar el papel. Era el informe social donde se hablaba de Marina como menor abandonada en situación de vulnerabilidad, sin antecedentes familiares disponibles. Recuerdo haber llorado toda la noche después de leer esa frase por primera vez. Vulnerabilidad. ¿Qué palabra más distante para hablar de un bebé que solo buscaba abrazos? Lucas se levantó sin decir nada y salió al patio. Lo observé por la ventana. Se sentó en la banca de hierro, la misma donde Marina solía tomar leche en las tardes de primavera, mientras yo remendaba su uniforme. Tenía la cabeza entre las manos. No lloraba, pero se le notaba descolocado, como si algo que creía fijo se hubiera roto. Entendí entonces que ese era el momento que lo cambiaría todo. Que las piezas de su identidad, aunque aún confusas, comenzarían a reacomodarse. Esa noche no cenó conmigo, pero al menos no cerró la puerta con llave. En la madrugada, pasé por su cuarto para apagar la luz y vi que había dejado sobre el escritorio una hoja en blanco con el título «La mujer que salvó a mi madre». No había nada más escrito, pero el título era suficiente para saber que algo en él comenzaba a moverse. Lo que Lucas aún no sabía es que esta historia no era solo un capítulo perdido de su madre, sino también la semilla de lo que él es, que no se trataba de mí, ni de Marina, ni siquiera de los documentos amarillentos que había encontrado, sino de un hilo invisible que, si se atrevía a seguirlo, lo llevaría a entender que la vergüenza no se hereda, pero la dignidad, sí. Y yo estaba lista para contárselo todo, palabra por palabra, si algún día tenía el valor de preguntar de verdad. Desde aquella tarde en que Lucas halló los documentos, la casa pareció cambiar de tono. No fue inmediato ni visible, pero yo lo noté en los pequeños silencios que dejaban de ser cortantes, en los pasos que ya no retumbaban con desprecio, en las puertas que se cerraban con suavidad en lugar de golpes. No hablamos del tema durante días, pero su presencia se volvió menos densa, como si por primera vez se permitiera estar sin luchar. Seguía siendo distante, sí, y apenas hablaba más de lo estrictamente necesario, pero ya no apartaba la mirada con vergüenza. Empezó a sentarse en la mesa sin el teléfono en la mano. Empezó a comer al menos una parte de lo que le preparaba, y en una ocasión incluso dejó el plato en el fregadero, sin que yo se lo pidiera. No eran grandes gestos, pero para una mujer que había aprendido a medir el afecto con lupa, eran señales de un cambio que no necesitaba anunciación. Una mañana de domingo, mientras yo podaba las rosas del jardín, lo escuché hablar por teléfono con alguien, probablemente un compañero de escuela. Estaba en la galería. Pensaba que no lo oía, pero el viento traía las voces con nitidez. Dijo que estaba trabajando en un proyecto sobre su abuela. Una mujer que hizo algo que nadie más quiso hacer. Su voz no tenía orgullo, tampoco vergüenza. Tenía algo nuevo, curiosidad. Me quedé quieta, con la tijera en el aire, mirando el arbusto que tanto me había costado mantener vivo en ese suelo seco. Entonces lo entendí. Estaba regando otra raíz, esta vez una humana, una que yo creía perdida para siempre. Poco después de ese día, una profesora de su colegio me llamó. Quería saber si podía recibir una visita para una breve entrevista que ayudaría a Lucas con su trabajo. Acordamos una tarde. Llegó una joven de voz dulce y modales amables. Trajo una grabadora y un cuaderno lleno de preguntas. Lucas la acompañaba, pero se mantenía en la sombra, observando. Durante más de una hora, le conté cómo encontré a Marina, cómo la crié, cómo soporté las miradas de los vecinos cuando supieron que no era mi hija legítima. Le hablé de los trabajos que hice,
de las veces que dudé, de los días en que no tuve más fe que el amor por esa niña. La joven escuchaba con atención, asentía, tomaba notas. Lucas, sin embargo, no escribía. Me miraba. Por primera vez en meses, me miraba de verdad. Después de que se fueron, Lucas volvió solo a casa. No dijo nada. Fue a su cuarto, cerró la puerta. Horas después, salió y me preguntó si podía ayudarme con la cena. Me tomó por sorpresa. Le pedí que lavara las verduras. Lo hizo torpemente, pero con dedicación. No hablamos mucho, pero el silencio entre nosotros ya no era incómodo. Era compartido. Comimos en paz. Él incluso repitió. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Yo seguía con mis rutinas. Él con las suyas. Me pedía permiso para usar la computadora. Me preguntaba cómo cocinar ciertos platos. Me ayudaba a barrer el patio sin que yo lo pidiera. Empecé a dejarle libros en su escritorio, novelas cortas, biografías. Algunos los hojeaba, otros los dejaba intactos, pero siempre los miraba. Sentía que algo se abría en él, pero también sabía que, cuando las cosas parecen ir demasiado bien, algo suele romperse. Y así fue. Una tarde, regresó de la escuela con la cara encendida de rabia. Tiró la mochila, maldijo entre dientes. Pensé que era por una mala nota o una discusión con un amigo, pero pronto me di cuenta de que era mucho más que eso. Me mostró su celular. En la pantalla había un mensaje en un grupo de WhatsApp. Alguien había tomado una foto del borrador de su proyecto, ese donde decía que yo no era su abuela biológica. Habían hecho capturas, compartido entre varios compañeros, y uno de ellos escribió: «Su mamá es una recogida. Con razón vive con la anciana loca». Sentí cómo me temblaban las manos, pero no dije nada. Solo lo miré. Él me miró de vuelta, con los ojos vidriosos, y dijo: «Lo sabían, abuela, lo sabían todo. Yo nunca se los conté. Tuve cuidado, pero alguien entró a mi carpeta. Alguien lo filtró». Quise abrazarlo, pero no se movió. Me dijo que al principio se había reído con ellos, antes de saber que hablaban en serio. Que luego intentó callarlos, pero ya era tarde, que ahora nadie lo miraba igual. Que incluso un profesor le había dicho que era valiente por exponer su historia tan vulnerable. Lo vi romper el cuaderno donde había estado escribiendo su ensayo. Lo arrojó al tacho. Gritó que no quería volver al colegio, que se arrepentía de haberlo contado, que todo era una mierda. Yo respiré hondo. Tomé una silla y me senté frente a él. ¿Tú crees que me arrepiento?, le pregunté con voz firme. ¿Tú crees que me da vergüenza lo que hice? No contestó. Te voy a decir algo que nadie más te va a decir. No todos los héroes usan capa. Algunos llevamos delantal. Algunos no hacemos historia, pero hacemos que otros tengan una. Lo que hice por tu madre no fue una debilidad. Fue mi fuerza. Y si tú quieres esconder eso, estás escupiendo sobre lo único que te dio origen. Me miró sin saber qué decir. Sus mejillas estaban rojas. Sus labios temblaban. No me importa que los demás hablen. Continué. Me importa que tú sepas quién eres. Tú no eres una burla. Eres consecuencia de una decisión valiente. Si no lo ves, entonces aún te falta crecer. Salió al patio. Pasó horas allí. No cenó. Yo tampoco. Me quedé sentada frente a la ventana, viendo cómo la noche se colaba en la cocina. Pensé en todos los años que había soportado juicios, susurros, exclusiones.
Pensé en las veces que llevé a Marina al parque y me preguntaban si era mi sobrina. Pensé en las veces que me negaron trabajos cuando veían que no tenía familia propia. Todo eso había vuelto, como un eco, a través de mi nieto. Solo que esta vez no tenía ni el cuerpo ni la voluntad para empezar de nuevo. A la mañana siguiente, Lucas no fue al colegio. Dijo que tenía dolor de estómago. Lo dejé quedarse. Pasó el día leyendo en su cuarto. Cuando entré a dejarle un té, vi que había rescatado el cuaderno del tacho. Lo había pegado con cinta, hoja por hoja. Me senté a su lado. Me mostró una nueva página. Ya no tenía título. Solo decía: todavía no entiendo todo, pero quiero intentarlo. Le sonreí. No dije nada. No hacía falta. Sabía que la vergüenza no desaparece de un día para otro. Sabía que la crueldad de los otros deja cicatrices. Pero también sabía que, cuando una raíz es verdadera, puede resistir cualquier tempestad. Y mi raíz estaba en él, aunque aún no supiera cómo florecer. Fue durante una madrugada sin sobresaltos, de esas en que los ruidos de la casa vieja se apagan con el viento, y las paredes parecen dormirse también, cuando algo en mí empezó a cambiar de sitio. Me desperté sin razón, como si alguien me hubiera llamado por mi nombre desde el pasillo. No había voces, solo el zumbido del refrigerador y el crujido leve de la madera que se expande con la humedad. Me senté en la cama con las piernas cubiertas por la colcha gruesa, esa que tejí hace décadas y que todavía conservo, y miré la puerta entreabierta como quien espera que aparezca alguien del pasado. No vino nadie, solo yo, sola como siempre, pero con una sensación de claridad extraña, como si la noche me hubiera traído una respuesta que no sabía qué buscaba. Caminé hasta el comedor, prendí la luz pequeña del rincón, preparé un té de boldo, aunque no tenía molestias digestivas, y me senté en mi silla habitual. Frente a mí, el reloj de pared marcaba las 3:20. Pensé en Marina, en cómo cambió su voz en las llamadas, en cómo al principio me hablaba de sus logros y luego solo de sus problemas, hasta que incluso eso se volvió escaso. Recordé cuando me pidió por primera vez que cuidara a Lucas, no con ternura ni confianza, sino con esa autoridad impostada que adoptó cuando se creyó distante. Recordé cómo me dijo «mamá» la última vez, con una entonación que más parecía la de una enfermera que la de una hija. Me dolió, pero no como antes. Ya no era la herida nueva, era la cicatriz que empieza a picar cuando viene la lluvia. Ese amanecer me encontró pensando cosas que nunca me había permitido pensar. Me pregunté si acaso había criado a Marina para ser ingrata. Si mi amor incondicional la hizo creer que todo le era debido. Si haberlo dado todo sin pedir nada fue una forma de enseñarle que las personas se usan y se dejan. Y por primera vez, no me culpé por completo. Por primera vez me permití mirar la historia con otros ojos. No los de la madre sacrificada, sino los de la mujer que también tenía límites, dolores y deseos, que aplazó hasta que ya no recordaba cómo sonaban. Pensé en lo que habría pasado si no hubiera recogido a esa bebé del orfanato, si no hubiera roto mis votos, si hubiera seguido en el convento, leyendo salmos en voz baja y lavando hábitos ajenos. ¿Habría sido más feliz? ¿Más respetada? ¿Menos sola? No lo sé. Pero esa noche entendí que mi historia no era solo la de un sacrificio. Era también una elección, una voluntad, una rebeldía contra lo que estaba escrito. Y eso, al menos, merecía ser contado con la frente alta. Lucas dormía. Fui hasta su cuarto. Entreabrí la puerta. Lo vi enredado entre las sábanas, con el ceño fruncido y una pierna descubierta. Parecía un niño otra vez.
Un niño que no se había dado cuenta aún de cuánto peso cargaba en los hombros, de cuántas historias lo antecedían. Me acerqué despacio, le acomodé la manta, y sin querer, se me escapó un susurro. Ojalá entiendas, hijo mío. Ojalá algún día sepas ver lo invisible. No se despertó, pero movió la cabeza hacia mi mano, como si buscara el calor sin saberlo. Me retiré sin hacer ruido, pero algo en mí se había asentado. Ya no iba a esperar que Marina llamara, ni que Lucas me validara con elogios, ni que el mundo dijera que yo había hecho lo correcto. No necesitaba más testigos. Había vivido una vida entera sosteniendo a otros. Tal vez había llegado la hora de sostenerme a mí misma, aunque fuera tarde, aunque me doliera. Esa mañana tomé una decisión que llevaba años postergando. Abrí la caja fuerte del fondo del armario, donde guardaba no solo documentos, sino también los últimos vestigios de lo que me quedaba. Una pequeña libreta con mis ahorros personales, una carta manuscrita que nunca envié a Marina cuando se fue del país, y una carpeta con los certificados de nacimiento, los informes de adopción y los registros médicos que demuestran que fui la única responsable legal y emocional de su crianza durante los primeros 18 años de su vida. Decidí escanear todo. Me senté con la paciencia de los años. Encendí la vieja impresora multifuncional, conecté el cable al portátil y empecé hoja por hoja a guardar copia de cada documento, cada fotografía, cada recibo. Lucas debía tener acceso a eso cuando llegara el momento. No para defenderme, sino para que supiera. Para que conociera los cimientos de su historia y entendiera que nadie nace solo del vientre. Que hay maternidades construidas con acciones, con renuncias, con vigilias que no se cuentan. Guardé los archivos en una memoria USB y la etiqueté para Lucas. Cuando estés listo. La escondí en el doble fondo del cajón de los manteles, donde sabía que tarde o temprano él buscaría cuando yo ya no estuviera. No era dramatismo, era previsión, porque una mujer como yo sabe que la vida no avisa cuando se acaba, y lo que no se dice a tiempo se pierde en el eco de lo no dicho. Después, me senté a escribir una carta, larga, sin adornos, sin florituras. Solo la verdad de cómo la encontré, cómo la bauticé, cómo temí no poder criarla, cómo recé cada noche pidiendo fuerzas, cómo vendí mi anillo para pagarle los brackets, cómo bordé su vestido de graduación a mano, cómo guardé la carta que escribió a los 14 años y que decía: «No podría vivir sin ti, mamá», aunque hoy ya no me lo recuerde. Escribí hasta que la mano se me cansó, hasta que el sol atravesó las cortinas y la tetera volvió a hervir por tercera vez. Guardé la carta junto a la memoria USB. Me sentí liviana, como si me hubiera sacado una piedra del pecho. A mediodía, Lucas bajó sin decir mucho. Se sirvió avena, le echó miel sin quejarse. Me preguntó si necesitaba algo del almacén. Le pedí pan fresco. Volvió con una bolsa y un par de pasteles que no estaban en la lista. Me los dejó sobre la mesa sin mirarme a los ojos, pero con una leve sonrisa que no le había visto nunca. Nos sentamos a comer. No hablamos del proyecto, ni de los mensajes, ni de la escuela. Hablamos de las palomas del tejado, de la serie que estábamos viendo, de cómo le gustaría viajar a Oaxaca algún día. Conversamos como si fuéramos familia. Porque lo éramos, aunque no supiera ponerle nombre. Esa tarde, mientras él hacía tareas, llamé a Marina. Respondió con tono apurado, como siempre. «¿Qué pasa, mamá?» «Nada grave, solo quería hablar contigo. Hace tiempo que no hablamos». «Sí, he estado ocupada». «¿Todo bien con Lucas?» «Sí, muy bien». Hubo un silencio incómodo. Después,
ella dijo. ¿Dijo algo raro? ¿Está comportándose? Marina, interrumpí con calma. ¿Alguna vez te preguntaste por qué hice lo que hice? ¿Qué hiciste? Criarte. Se hizo otro silencio, más largo. Mamá, no empecemos con esto. Yo ya te agradecí. Lo he dicho muchas veces. No, hija. Tú me has evitado. Has construido una historia donde yo solo aparezco como un dato, no como una raíz. ¿Qué quieres ahora? Solo que sepas que estoy cansada. No de ti. De fingir que todo estuvo bien. De ocultar que hubo dolor. De callar. Yo no tengo tiempo para dramas, mamá. De verdad. Lo sé. Por eso esta es la última vez que lo menciono. Ya dejé todo escrito. Lucas lo leerá cuando esté listo. Tú también puedes hacerlo, si algún día quieres conocerme de verdad. ¿Me estás amenazando? No, te estoy invitando. A mirar hacia atrás con honestidad. Si no quieres está bien, pero ya no pienso seguir borrándome. Cortó sin despedirse. Me quedé mirando el teléfono. No lloré. No maldije. Solo me levanté, regué las plantas y preparé la cena. Esa noche, Lucas me preguntó si podía incluir una foto mía en su proyecto. Le pregunté cuál. Me mostró una que había tomado en secreto. Yo en el jardín, de espaldas, con las manos en la tierra. Le dije que sí. Me miró y murmuró. Quiero que sepan quién hizo esto posible. No dije nada. Esa fue mi victoria. Silenciosa. Pero completa. Pasaron algunos días sin mayores sobresaltos. Lucas retomó sus clases con cierta resignación. No sin resistencias, pero al menos con una regularidad que hacía tiempo no tenía. Ya no se mostraba hostil en las mañanas, ni esquivo durante la cena. Nos mirábamos, compartíamos silencios menos tensos, y de vez en cuando, hasta nos reíamos juntos por algo que pasaba en la televisión, o por un comentario que se le escapaba, y él mismo encontraba ridículo. Yo no hablaba más de Marina, y él no preguntaba. Había una tregua tácita entre los dos. No remover más de lo necesario. Dejar que el tiempo sedimentara lo que aún dolía. Sin embargo, en el fondo, yo sabía que esa calma era temporal. Que toda historia que toca fibras tan íntimas necesita un clímax. Una sacudida que lo reordene todo, o lo destruya definitivamente. Y esa sacudida no tardó en llegar. Fue una tarde de viernes, cuando Lucas regresó de la escuela más tarde de lo habitual. Con el rostro tenso y el celular en la mano. Me dijo que había llamado a su madre, que había tenido una conversación que se le fue de las manos. No me dio detalles, solo que discutieron por el proyecto. Me limité a asentir. Supuse que Marina, en su impulso por controlar narrativas, había intentado detener lo inevitable. Lo que no imaginaba era que esa llamada solo había sido el preludio de lo que vendría después. A la mañana siguiente, cerca del mediodía, escuché un auto detenerse frente a la casa. Me asomé por la ventana y la vi. Marina, con su abrigo caro, gafas oscuras, el pelo recogido con ese tirantez que siempre reflejaba su necesidad de perfección. Lucas estaba en su cuarto. No lo llamé. Fui yo quien abrió la puerta. No hubo saludo, solo una mirada rápida de arriba abajo y una frase seca. Tenemos que hablar. Asentí. Me hice a un lado y la dejé pasar. Se dirigió al comedor como si aún viviera allí, como si nada hubiera cambiado. Se sentó sin pedir permiso y apoyó el bolso sobre la mesa, como quien despliega un expediente. ¿Qué estás haciendo con Lucas?, preguntó, sin rodeos. Lo estoy cuidando, como me pediste.
Eso no es lo que me dijeron. En la escuela están preocupados. Dicen que está obsesionado con cosas del pasado. Que presentó un trabajo con información sensible, personal, que ni siquiera sabía que tú conservabas. Es su historia, Marina, y tiene derecho a conocerla. No así, no como tú la cuentas. Tú manipulas, siempre lo has hecho. Siempre te has victimizado para parecer la mártir. No respondí de inmediato. La miré. Esa mujer altiva, lejana, era la misma niña que temía la oscuridad y dormía abrazada a mi brazo. La misma que, un día, me llamó madre por primera vez, con voz temblorosa y ojos húmedos. Pero ya no quedaba rastro de eso. Solo una coraza impenetrable que había ido construyendo con años de distancia. No he dicho nada que no sea cierto. Dije por fin. Los documentos están ahí. Las fechas, las firmas, los hechos. Si algo te duele, no es por mentira. Es por memoria. ¿Y con qué derecho? ¿Quién te autorizó a revolver mi vida y entregársela así a un adolescente? Con el derecho que me da haberla vivido contigo. No estoy contando rumores. Estoy contando lo que hice, lo que sufrí, lo que entregué. Tú me tuviste por lástima, por impulso. Ni siquiera eres mi verdadera madre. Y sin embargo, soy la única que estuvo. Día tras día. Enfermedad tras enfermedad. Caída tras caída. Si para ti eso no es maternidad, entonces no has entendido nada de lo que viviste. Se hizo un silencio denso. Podía ver cómo apretaba los labios, cómo su mandíbula se tensaba. Estaba conteniéndose, tal vez incluso dudando de su certeza. Pero no estaba dispuesta a ceder. Ella nunca lo estaba. ¿Le diste a Lucas la carta?, preguntó más bajo. No aún, pero sabe que existe, y la leerá cuando esté preparado. ¿Y la memoria? ¿También se la vas a dar? ¿También le vas a llenar la cabeza con tus versiones? ¿Con tus tristezas heredadas? Voy a dejarle la verdad, para que elija qué hacer con ella. Él es mío. No tienes derecho. Él es suyo. Y también mío. Porque mientras tú construías tu vida lejos, yo estaba aquí. Recogiéndolo del colegio, escuchando sus silencios, recibiendo su rabia. Tú me lo diste sin mirarme, como se deja una maleta. Y ahora vienes a reclamar peso, cuando ya está cargado. Marina se levantó bruscamente. Caminó hacia la cocina, tal vez para calmarse, tal vez para evitar que la viera llorar. No lo sé. Yo me quedé sentada, con el corazón en la garganta. Escuché cómo abría y cerraba la alacena, cómo golpeaba una taza sin querer. Luego volvió. Lucas me dijo que te quiere más a ti que a mí, dijo sin mirarme. No me lo ha dicho a mí, pues me lo dijo. Que tú lo entiendes. Que tú sí lo ves. ¿Y sabes qué? Lo que más me duele es que tenga razón. Me sorprendió su voz. No era dura. Era quebrada. Era la voz de la niña que había olvidado cómo pedir consuelo. No se trata de quién quiere más, dije. Se trata de estar, de escuchar, de ver más allá de uno mismo. Tú lo tuviste fácil. Solo una hija. Yo tengo que mantener un matrimonio, un trabajo, una vida. No puedo estar todo el tiempo sintiendo. No lo tuviste fácil. Pero lo tuviste. Lo que no hiciste fue mirar atrás. Honrar. Recordar que hubo alguien que te sostuvo cuando todo lo demás fallaba. Marina se sentó otra vez, pero esta vez no con rabia.
con cansancio, con esa fragilidad que solo se permite cuando el orgullo ya no alcanza para sostener el personaje. «No sé cómo arreglar esto», dijo. «No sé si quiero». «No hace falta que lo arregles. Solo que lo reconozcas». En ese momento Lucas apareció en la puerta del comedor. Nos miró a las dos. Supo, sin que nadie le dijera, que habíamos dicho demasiado. «¿Puedo sentarme?», preguntó. Asentimos. Se sentó entre nosotras. Tenía los ojos enrojecidos. Nos miró una a una, con una seriedad nueva. «Yo no quiero tener que elegir. Las quiero a las dos. Pero no voy a hacer de cuenta que no sé lo que sé. No voy a esconder lo que siento». «No te pedimos eso», dijo Marina, con un hilo de voz. «Tal vez no, pero lo esperaban. Y yo no puedo. Porque si algo he aprendido en esta casa es que la verdad no desaparece solo porque incomoda». Nos quedamos los tres en silencio. Afuera, el cielo comenzaba a oscurecer. Se escuchaban los ladridos de un perro lejano. Era como si el mundo se aquietara, dándonos un respiro para entender lo que habíamos dicho, lo que habíamos callado. Marina se levantó. Dijo que debía irse, que tenía una reunión. No hubo abrazo, solo un roce de manos, un intento de algo que no supimos nombrar. Se despidió de Lucas con un beso en la frente. Se fue sin mirar atrás. Lucas se quedó conmigo. Me preguntó si podía leer la carta. Le dije que sí. Subió a su cuarto. Estuvo horas. No cenó. Cuando bajó tenía la mirada distinta. Me abrazó. No dijo nada. No hacía falta. Esa noche supe que algo se había sellado. No en forma de reconciliación, ni de promesas, sino en forma de claridad. La verdad ya no tenía vuelta atrás. Y eso, aunque doliera, era lo más cerca de la paz que habíamos estado en años. La semana que siguió fue extrañamente silenciosa, como si el eco de lo dicho no hubiera terminado de desvanecerse y aún flotara entre las paredes, convirtiendo cada rincón de la casa en un espacio cargado de recuerdos, de fantasmas antiguos que por fin se habían atrevido a hablar. Lucas estaba más callado de lo habitual, pero no con esa mudez defensiva que había traído consigo los primeros meses, sino con un recogimiento reflexivo, como si cada cosa que observaba o escuchaba estuviera siendo procesada con una intensidad nueva. Yo no lo presioné. Aprendí con los años que las palabras más profundas requieren su tiempo, que los procesos internos no siempre se traducen en frases inmediatas. Me limité a estar, como siempre lo había hecho. Cocinaba, limpiaba, regaba las plantas. Ponía la radio con boleros antiguos que hablaban de amores imposibles y dejaba que él viniera Popolo a mí, cuando sintiera que podía. No tardó en hacerlo. Una tarde, mientras yo doblaba la ropa recién lavada, entró al cuarto y se sentó en la cama. Tenía en la mano un sobre que no reconocí. Me dijo que había recibido un mensaje de su madre, que ella estaba pensando en llevarlo de vuelta a Estados Unidos, que le había ofrecido inscribirse en una nueva escuela, una mejor, con más opciones, más tecnología, más futuro. Me quedé quieta, con una camiseta entre las manos. No supe qué decir. Pensé que eso era lo lógico, lo esperado, lo que siempre debió pasar. Marina recuperando a su hijo. Pero también pensé en cómo se había dado ese cambio. No por ternura ni por añoranza, sino por control, por miedo a perder algo que nunca terminó de abrazar del todo. Le pregunté si quería irse. Me miró con ojos llenos de conflicto. Me dijo que no lo sabía.
que parte de él quería estar con su madre, que la extrañaba, que la necesitaba, pero que otra parte, más nueva y más fuerte, sentía que aquí estaba aprendiendo a entender cosas que nunca había comprendido. Me dijo que tú me estás manipulando, dijo bajando la voz, que me llenaste de ideas, que cambiaste mi visión. ¿Y tú qué piensas? Pregunté sin moverme. Pienso que si eso fuera verdad, no me dolería tanto. Nos miramos un instante. Quise decirle muchas cosas, pero me contuve. Era él quien tenía que decidir. Yo ya había vivido mi tiempo de decisiones irrevocables. Esa noche, después de cenar, me pidió que lo acompañaras a imprimir algo en la librería del centro. Me pareció extraño, pero accedí. Tomamos el colectivo. Caminamos un par de cuadras y entramos a una tienda donde imprimían trabajos escolares. Lucas sacó un pendrive del bolsillo y pidió 20 copias de un archivo. Mientras la máquina zumbaba, me quedé mirando la pantalla. Vi el título del documento. La mujer que me enseñó a mirar. No le pregunté nada. Salimos, él con el paquete de hojas bajo el brazo. Me dijo que las necesitaba para el lunes. Aún no entendía qué planeaba. Ese lunes, Lucas se levantó temprano. Se puso una camisa limpia, peinó su cabello con agua, se perfumó ligeramente con una fragancia que yo no le había visto usar. Tomó las hojas impresas, las guardó en una carpeta y me pidió que lo acompañara al colegio. Me sorprendí. Hacía meses que no quería que lo acompañara. Caminamos juntos en silencio. Al llegar, me dijo que esperara un momento. Entró al edificio, habló con una profesora y volvió con una invitación escrita a mano. Acto de cierre de proyectos familiares. Abuelos bienvenidos. Me quedé helada. No sabía que existía ese evento. Él me sonrió con timidez, como pidiendo permiso para enorgullecerse. Nos sentamos al fondo del salón de actos. Había padres, madres, algunos abuelos. Lucas fue el último en pasar al frente. Subió al estrado con su carpeta en mano. Respiró profundo. Su voz, al principio temblorosa, fue ganando firmeza. Dijo que su proyecto se titulaba La mujer que me enseñó a mirar. Dijo que todos esperaban que hablara de su madre y que había empezado haciéndolo, pero que pronto entendió que lo que sabía de ella era solo una parte de su historia, que había una mujer que estuvo antes, que sostuvo todo lo que hoy existe, que fue raíz cuando no había tronco. Dijo que esa mujer no era su abuela en el sentido legal, que ni siquiera tenía su sangre, pero que había hecho todo lo que una madre hace, que lo había criado a él también, sin pedir nada, con manos gastadas y amor paciente. Que esa mujer era yo. Entonces sacó las hojas y comenzó a repartirlas entre los presentes. Eran copias de un ensayo, una especie de carta larga donde narraba todo lo que había descubierto. Cómo su madre había sido adoptada en secreto, cómo yo rompí mis votos religiosos para criarla, cómo había resistido el desprecio de la familia y de los vecinos, cómo nunca pedí reconocimiento, pero merecía memoria. Muchos de los presentes lloraban. Otros asentían en silencio. La directora del colegio se acercó al final del acto y me estrechó la mano. Dijo que nunca había escuchado algo tan poderoso. Yo no sabía dónde mirar. Me sentía desnuda, expuesta, pero también liberada. Lucas me abrazó delante de todos. Dijo: «Esta es mi verdadera familia». Me temblaban las rodillas, me temblaban las entrañas, pero sonreí. Esa misma tarde, Marina llamó. Gritaba. Dijo que cómo se me había ocurrido permitirle hacer eso, que había expuesto su intimidad,
que había sido humillada. Le respondí con calma que yo no había hecho nada. Que Lucas eligió. Que la verdad salió sola, como salen los brotes cuando llega la primavera. Me colgó sin despedirse. No volví a saber de ella durante semanas. Pero Lucas sí. Y él eligió quedarse. Eligió quedarse conmigo. Fue una de esas elecciones que no necesitan ser gritadas. Basta con una mochila dejada al pie de la cama, con un cuaderno abierto en el escritorio, con una taza de té compartida al anochecer. En cada uno de esos gestos, sentí que algo había cambiado para siempre. Los días que siguieron al acto en el colegio se deslizaron con una serenidad que no recordaba haber sentido en años. No era una paz eufórica ni una alegría estrepitosa, sino una calma serena, madura, que se parece más a un suspiro largo después de haber aguantado la respiración demasiado tiempo. Lucas y yo seguimos compartiendo la casa como antes, pero algo se había acomodado entre nosotros, como si finalmente la verdad, al ser nombrada, hubiera dado permiso para que el cariño pudiera sentarse sin vergüenza. Él seguía con sus estudios, hablaba más, incluso a veces me pedía que revisara sus redacciones. A veces se detenía en medio de la cena y me decía: ¿sabes? Hoy pensé en lo que hiciste por mamá. No sé si yo podría. Yo no respondía con grandes frases. Le decía: tú harás lo tuyo, de tu manera. Y con eso bastaba. Habíamos encontrado un lenguaje propio, sencillo pero auténtico, lejos de la formalidad de los lazos obligatorios, y más cerca de la complicidad de quienes se eligen a pesar del tiempo, del daño, del silencio. Marina no volvió a llamar. No escribió. No reclamó. Su ausencia esta vez no se sintió como castigo. Fue simplemente lo que ella sabía hacer: distanciarse. Al principio esperé. Pensé que el enojo pasaría, que buscaría una conversación, una reparación, una grieta por la cual entrar. Pero no. Su silencio fue su respuesta. Y yo, por primera vez, no corrí a llenarlo. Me limité a aceptarlo. No porque no doliera, sino porque ya no tenía energía para mendigar lo que debió nacer solo: el reconocimiento. Mi hija eligió no mirar atrás, y yo, que había pasado la vida entera esperando su mirada, finalmente entendí que debía dejar de girar en torno a lo que no llega. Una tarde de otoño, Lucas me pidió que lo acompañara al cementerio. Me sorprendió. Le pregunté por qué. Me dijo que quería conocer la tumba de la hermana Amalia, la monja que me había ayudado a sacar a Marina del orfanato cuando era solo una novicia indecisa. Fuimos caminando, con una flor en la mano cada uno. Le conté por el camino cómo esa mujer, de pocas palabras pero mirada firme, había firmado el papel sin preguntarme 2 veces, confiando más en mi temblorosa convicción que en los dictámenes del convento. Cuando llegamos, el sol ya empezaba a inclinarse. Dejamos las flores sobre la lápida sencilla, y Lucas, en voz baja, dijo: gracias por creer en ella, hermana, porque gracias a eso, yo existo. Me quedé quieta, sin aliento. Era una de esas frases que no se olvidan, que se quedan grabadas como un tatuaje invisible en la piel de la memoria. Con el tiempo, Lucas empezó a buscar su propia historia. Me pidió leer los diarios que guardaba de mis primeros años con Marina. Le mostré las fotos, los bordados, las cartas que nunca envié. Escuchaba en silencio. Absorbía cada palabra. No pedía heroísmo, solo verdad. A veces se quebraba, a veces reía. En una ocasión me dijo: tú me hiciste entender que no todo lo que no tiene sangre deja de ser familia. Lo abracé. No como se abraza a un niño, sino como se abraza a alguien que por fin
ha vuelto a casa. Porque eso era. Había regresado. Hoy escribo esto mientras él estudia en el comedor. Se va a graduar pronto. Quiere estudiar trabajo social. Dice que quiere ayudar a quienes son invisibles para los demás. A veces lo observo y veo en él algo que me conmueve profundamente. La capacidad de ver sin juzgar, de acercarse sin exigir, de escuchar lo que no se dice. Tal vez eso es lo único que he logrado enseñar. Tal vez no fue poco. La casa está vieja. Las paredes ya no resisten el invierno como antes. Mis manos duelen más seguido. Mis pasos son más cortos. Pero no tengo miedo. No temo al olvido. Porque hay una historia que ahora tiene quien la cuente. No será famosa. No será celebrada. Pero será dicha. Y eso basta. No sé si Marina volverá algún día. Si lo hace, aquí estaré. No para reprochar, sino para abrir la puerta. Porque uno no deja de ser madre por cansancio. Solo aprende a esperar distinto. Y si no vuelve, también lo entenderé. He dejado de vivir esperando redenciones. Lucas, en cambio, está. Con su mochila, sus dudas, sus libros abiertos, su mirada que ya no se esconde. Y cuando me llama abuela en público, con voz firme, sin titubeo, siento que todo el dolor ha valido la pena. No porque lo haya superado, sino porque ha sido escuchado. Y así, en el último tramo de esta vida, descubro que a veces no se trata de ser feliz, sino de haber vivido con sentido. De haber sembrado algo que crezca más allá de nuestro tiempo. De dejar, al menos, una raíz.